Bienvenido a Peregrinos Espirituales, escucha esta reflexión del Santo Cura de Ars sobre la sencillez en la vida para agradar a Dios. Jesús, hallándose un día en compañía de otras personas, y viendo que algunos se alababan del bien por ellos sobrado y despreciaban a los demás, les propuso esta parábola, la cual tiene todas las apariencias de una verdadera historia. Dos hombres, dijo, subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, y el otro publicano. El fariseo permanecía en pie, y hablaba a Dios de esta manera. Os doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de cuanto poseo. Mediante esta parábola, Jesús ilustra la importancia de la sencillez como requisito fundamental para ser aceptado por Dios. En esta historia, contrasta las actitudes de un fariseo, que se enorgullece de sus acciones virtuosas, con las de un publicano, quien reconoce su pecado y suplica misericordia. Jesucristo ilustra la diferencia entre la sencillez del publicano y el orgullo del fariseo. Aunque el publicano pecador fue perdonado, el fariseo, a pesar de sus aparentes virtudes, quedó alejado de Dios. Esto demuestra que la humildad es más valiosa ante los ojos de Dios que las obras llenas de orgullo. Jesucristo concluye que aquellos que se enaltecen serán humillados, mientras que los humildes serán enaltecidos. Esta regla universal es proclamada por nuestro Divino Maestro, como se menciona en Jeremías 49:16. La humildad es el único camino hacia una exaltación significativa en la vida futura. Sin ella, nuestra entrada al cielo está comprometida, siendo tan crucial como el bautismo y el sacramento de la penitencia. San Bernardo, que practicó la humildad de manera extraordinaria, nos enseña que esta virtud nos lleva a despreciar nuestra propia persona y a no encontrar placer en la alabanza, otorgando mérito a nuestras buenas obras y enriqueciendo nuestras acciones. Además, la humildad se presenta como esencial para que nuestras acciones sean recompensadas en el cielo, según lo afirmado por Jesucristo. Sin humildad, incluso las virtudes más destacadas carecen de valor ante Dios. Primero quiero decirles que la humildad emerge como un pilar fundamental para alcanzar la gracia divina y las recompensas celestiales, un principio reiterado por Jesucristo y profundizado por las enseñanzas de San Agustín. Esta virtud se erige como la raíz de todas las virtudes, mientras que el orgullo se identifica como la fuente de todos los pecados. En este sentido, se destaca la necesidad de cultivar la humildad para agradar a Dios y garantizar la salvación de nuestras almas. La narrativa evangélica de San Mateo ilustra cómo Jesucristo acoge a los niños con amor y bendición, subrayando la importancia de la sencillez y la humildad en nuestra relación con Él. Este ejemplo nos insta a reflejar humildad y sencillez en todos nuestros actos, como requisitos esenciales para ser bien recibidos por Jesucristo y alcanzar su gracia. Además, San Bernardo nos recuerda el papel crucial de la humildad en la vida de la Santísima Virgen María, cuya humildad atrajo la complacencia del Padre Eterno y permitió la concepción del Hijo de Dios. Así como María es reconocida como la reina de las vírgenes, también es exaltada como la reina de los humildes, lo que resalta la importancia y el poder de esta virtud en la vida espiritual. Por otro lado, las reflexiones de Santa Teresa arrojan luz sobre el distanciamiento contemporáneo de Dios, atribuido al crecimiento del orgullo y la vanidad en los corazones humanos. En contraste, el Antiguo Testamento revela una comunicación más fluida entre Dios y la humanidad, debido a la humildad y la sencillez de los individuos de esa época. Esta comparación nos llama a examinar nuestras propias actitudes y a buscar activamente la humildad como un camino hacia una conexión más profunda con lo divino.
San Agustín nos ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la humildad al afirmar: si os humilláis profundamente, si reconocéis vuestra nada y vuestra falta de méritos, Dios os dará gracias en abundancia. Mas, si queréis exaltaros y teneros en algo, se alejará de vosotros y os abandonará en vuestra pobreza. Nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de ilustrar la preeminencia de la humildad entre todas las virtudes, comienza su discurso de las bienaventuranzas con la frase: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. San Agustín complementa esta enseñanza, explicando que los pobres de espíritu son aquellos que heredan la humildad. Asimismo, el profeta Isaías nos instruye sobre la preferencia divina hacia los corazones humildes, declarando que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que poseen un corazón humilde. Isaías 66:2. La humildad no solo nos hace gratos a los ojos de Dios, sino también a los hombres. La virtud de la humildad es tan poderosa, que todos encuentran atractiva la compañía de una persona humilde. De hecho, la sencillez y la humildad son cualidades que llevan al amor y la admiración de quienes nos rodean. Un ejemplo extraordinario de humildad lo ofrece San Hilarión. A pesar de su fama y renombre por sus milagros, él buscaba constantemente ocultarse y alejarse del mundo. San Jerónimo relata cómo, a pesar de la solicitud de emperadores, reyes y príncipes, San Hilarión prefería vivir en soledad y humildad. Incluso cuando multitudes lo buscaban, él anhelaba la soledad del desierto, considerando su fama y reconocimiento como meras distracciones mundanas. Decime, hijos míos, ¿es esto humildad y desprecio de sí mismo? Cuán raras son estas virtudes, mas también cuánto escasean los santos. En la misma medida que se aborrece a un orgulloso, se aprecia a un humilde, puesto que éste toma siempre para sí el último lugar, respeta a todo el mundo, y ama también a todos. Esta es la causa de que sea tan buscada la compañía de las personas que están adornadas de tan bellas cualidades. Segundo, la humildad, según San Agustín, constituye el cimiento sobre el cual se erigen todas las demás virtudes. Es indispensable para aquellos que desean servir a Dios y salvar sus almas. Sin ella, nuestra devoción es frágil, como una torre de paja que el viento derriba sin esfuerzo alguno. El demonio, consciente de esto, no teme las devociones desprovistas de humildad, ya que sabe que pueden ser destruidas fácilmente. Este principio se evidencia en la vida de los padres del desierto, donde la falta de humildad llevó a la ruina espiritual incluso a aquellos capaces de hazañas extraordinarias. Un ejemplo notable es el de San Antonio, quien, al recibir una visión de los lazos que el demonio preparaba para los hombres, se estremeció ante la magnitud del peligro. Sin embargo, una voz celestial le reveló que aquellos con humildad recibirían la gracia necesaria para resistir las tentaciones, mientras que los orgullosos caerían fácilmente en el pecado. La humildad no solo nos protege de las acechanzas del demonio, sino que también nos gana el favor divino. San Macario, enfrentándose al demonio, comprendió que su humildad era su mayor fortaleza. Este ejemplo nos enseña que la humildad es un escudo poderoso contra las tentaciones y las adversidades espirituales. Sin embargo, la humildad es una virtud rara en la sociedad actual. Muchos se jactan de humildad con palabras vacías, pero sus acciones revelan su verdadera naturaleza. Un relato de la vida de los padres del desierto ilustra este punto. Un solitario, aludiendo a su propia indignidad, rechazó la compañía de San Serapio en la oración. Sin embargo, cuando recibió una corrección suave pero directa, su falsa humildad se desvaneció en un estallido de ira, demostrando la ausencia de verdadera humildad en su corazón. Cuán rara es esta hermosa virtud entre los cristianos de nuestros días. ¿Cuántas virtudes tienen solo la apariencia de tales, y a la primera prueba se vienen abajo? La humildad interior se manifiesta de diferentes maneras,
Primero, consiste en sentirse siempre humilde, sin jactarse por los logros obtenidos y reconociendo la incapacidad propia para realizar buenas obras sin la ayuda de Dios. Segundo, implica sentir satisfacción cuando los demás conocen nuestros defectos, lo que nos ayuda a mantenernos en nuestra insignificancia. Tercero, significa alegrarse cuando otros nos superan en cualquier aspecto y estar dispuestos a someternos a la voluntad ajena cuando no va en contra de nuestra conciencia. Esta humildad cristiana es muy apreciada por Dios y por los demás. Si no la poseemos, debemos pedirla a Dios, ya que sin ella no podemos entrar en el cielo. Ejemplos como el de San Elcear, quien prefirió sacrificarse en lugar de los demás en medio de un peligro, muestran la profundidad de esta virtud. También San Bernardo, quien se consideraba tan insignificante que pedía perdón a Dios al entrar en una ciudad, demuestra la verdadera humildad, a pesar de sus grandes logros como santo. La humildad es crucial para que nuestras obras sean recompensadas en el cielo. Si fuéramos humildes, nuestras acciones reflejarían una reverencia profunda y un santo temor en la presencia de Dios. Nos postraríamos ante Él, con modestia, como la cananea, la Magdalena o la mujer con flujo de sangre que buscaban su gracia con humildad. La humildad nos llevaría a reconocer nuestra indignidad, como San Pablo, quien se consideraba el último de los apóstoles. Lamentablemente, esta virtud es rara. Si la tuviéramos, nuestras confesiones serían sinceras y llenas de agradecimiento por el perdón de Dios. La historia de unos monjes humildes, narrada por San Juan Clímaco, ilustra cómo la verdadera humildad nos lleva a sentir el peso de nuestros pecados y a clamar por el perdón divino. Entonces, ¿por qué carecemos de humildad? Porque no nos conocemos. Sí, hijos míos, al cristiano que bien se conozca, todo debe inclinarle a ser humilde, y especialmente estas tres cosas, a saber, la consideración de las grandezas de Dios, el anonadamiento de Jesucristo, y nuestra propia miseria. Primero, ¿quién podrá, hijos míos, contemplar la grandeza de un Dios, sin anonadarse en su presencia, pensando que con una sola palabra ha creado el cielo de la nada, y que una sola mirada suya podría aniquilarlo? Un Dios tan grande, cuyo poder no tiene límites, un Dios lleno de toda suerte de perfecciones, un Dios de una eternidad sin fin, con la magnitud de su justicia, con su providencia que tan sabiamente lo gobierna todo y que con tanta diligencia provee a todas nuestras necesidades. Oh, Dios mío. ¿No deberíamos temer, con mucho mayor razón que San Martín, que la tierra se abriese bajo nuestros pies por ser indignos de vivir? Ante esta consideración, hijos míos, ¿no haríais como aquella gran penitente de la cual se habla en la vida de San Pafnucio? Aquel buen anciano, dice el autor de su vida, quedó en extremo sorprendido, cuando, al conversar con aquella pecadora, la oyó hablar de Dios. El santo abad le dijo, ¿ya sabes que hay un Dios? Sí, dijo ella, y aún más, sé que hay un reino de los cielos para aquellos que viven según sus mandamientos, y un infierno donde serán arrojados los malvados para abrazarse allí. Si conoces todo esto, ¿cómo te expones a abrazarte en el infierno, causando la perdición de tantas almas? Al oír estas palabras, la pecadora conoció que era un hombre enviado de Dios, se arrojó a sus pies, y deshaciéndose en lágrimas, Padre mío, le dijo, imponedme la penitencia que queráis, y yo la cumpliré. El anciano la encerró en una celda y le dijo, mujer tan criminal como tú has sido, no merece pronunciar el santo nombre de Dios, te limitarás a volverte hacia el oriente, y dirás por toda oración, oh, vos que me creasteis, tened piedad de mí. Esta era toda su oración. Santa Thais pasó 3 años haciendo esta oración, derramando lágrimas y exhalando amargos sollozos noche y día. Oh, Dios mío.
cuanto nos hace profundizar en el propio conocimiento la humildad. Segundo, decimos que el anonadamiento de Jesucristo debe humillarnos aún más y más. Cuando contemplo, nos dice San Agustín, a un Dios que, desde su encarnación hasta la cruz, no hizo otra cosa que llevar una vida de humillaciones e ignominias, un Dios desconocido en la tierra, ¿habré yo de sentir temor de humillarme? Un Dios busca la humillación, y yo, gusano de la tierra, querré ensalzarme, Dios mío. Dignaos destruir este orgullo que tanto nos aparta de vos. Tercero. Hijos míos, más que la humildad, nuestra propia miseria debería guiarnos. Al observarla de cerca, encontramos numerosos motivos para humillarnos. Desde nuestro origen en la nada hasta nuestra inclinación hacia la nada, somos dependientes de Dios para existir. ¿Qué motivo tenemos para enorgullecernos? Somos frágiles y mortales, nacidos de mujer y destinados a la muerte. No debemos enorgullecernos de nuestros talentos, ya que todo proviene de Dios, quien decide darlos a quien quiera. Un concilio afirma que el hombre no es el autor de su salvación, sino que es propenso al pecado y la falsedad. La ciencia verdadera, según San Agustín, es reconocer nuestra dependencia total de Dios. Finalmente, debemos reflexionar sobre la gloria y la felicidad que esperamos en la otra vida, reconociendo nuestra incapacidad para merecerla por nuestros propios medios. Debemos confiar en la misericordia de Dios y los méritos de Jesucristo. Como descendientes de Adán, solo merecemos el infierno, pero Dios, en su infinita bondad, nos brinda esperanza y bienes inmerecidos. En conclusión, debemos pedir humildad a Dios todos los días, pues es la virtud más agradable a Él y nos lleva al perdón y a la unión con Él. Aprendamos a valorar esta virtud que nos acerca a Dios y nos hace vivir en paz con el prójimo, aliviando nuestras cargas y manteniendo nuestra esperanza de ver a Dios. Es la gracia que os deseo, Juan María Vianney, cura de Ars.